¿Está la libertad de expresión bajo ataque en Estados Unidos? ¿Podrían las personas de fe enfrentarse pronto a una verdadera persecución religiosa, no solo en el extranjero, sino aquí mismo, en la Tierra de la Libertad? Hoy nos acompaña el Dr. Eric Walsh, médico y predicador que ha experimentado personalmente el costo de defender la verdad bíblica en Estados Unidos. Su historia plantea una pregunta mucho más importante. ¿Qué sucede cuando expresar nuestra fe choca con la presión cultural? ¿Y cómo se conecta esto con la profecía bíblica, el fin de los tiempos y la inminente ley dominical? Esta conversación va más allá del testimonio de un hombre, trata de una creciente batalla por la libertad religiosa, la libertad de expresión y el futuro de la fe en Estados Unidos. Quédese con nosotros, no se lo pierda. Bienvenido de nuevo a Heritage and Hope Ministries. Hoy nos emociona mucho tener al Dr. Eric Walsh con nosotros para conversar sobre los eventos del fin del mundo, la profecía bíblica y el rumbo que está tomando el país desde el punto de vista de la libertad religiosa. Dr. Walsh, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sí, es un verdadero placer. Además nos acompaña nuevamente Christopher Bison del Network 7 Media Center. Usted es el director de Mission Sunlight. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación. Y obviamente James y yo somos sus anfitriones aquí en Heritage and Hope. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos de la libertad religiosa. Dr. Walsh, usted tiene antecedentes en debates sobre libertad religiosa y me preguntaba si podría explicarnos en comprensión de la libertad religiosa sus antecedentes y qué lo llevó a donde está hoy. Sí, fue hace unos 11 años. Yo era director y funcionario de salud del Departamento de Salud de la ciudad de Pasadena, California. Solo hay 3 ciudades en California que tienen su propio departamento de salud y esa es una de ellas. Está dentro del condado de Los Ángeles, que también tiene su propio departamento de salud. Me pidieron que fuera el orador de graduación de una de las universidades locales. El presidente de la universidad me había escuchado hablar en el desayuno de oración del alcalde como orador principal un par de años antes y dijo, ¿sabe? Sería genial que hablara con nuestros estudiantes. Lo que no sabía en ese momento era que ya tenían un orador y desinvitaron a este caballero por algunos rumores en los que estaba involucrado en línea, así que me pusieron a hablar. Algunos estudiantes realmente querían que hablara. Y como dijeron que encontraron estas cosas sobre este caballero en línea, los estudiantes buscaron en línea cosas sobre mí para descalificarme. Pero todo lo que encontraron fueron sermones. Y en el proceso de encontrar estos sermones, literalmente tuvieron que haber escuchado horas y horas y horas de mis sermones. Los sacaron de contexto. Los pusieron en la revista Out y eso fue todo. Quiero decir, fue como un incendio, simplemente explotó. Al día siguiente, Los Angeles Times publicó un editorial sobre mí. Intentaron... al siguiente día, así que nunca hablé para la ceremonia de graduación. Esto probablemente fue en marzo. La ceremonia de graduación habría sido en mayo. Así que ese artículo se publicó en martes por la noche, creo. Ese miércoles, Los Angeles Times vio el primer artículo y publicaron un artículo. Dijeron 2 razones por las que el Dr. Eric Walsh nunca debería ocupar un puesto científico en Estados Unidos. En primer lugar, cree que Dios creó el mundo. Dijeron que eso debería descalificarlo para cualquier puesto científico en Estados Unidos. Y supongo que se refieren específicamente a puestos gubernamentales. Y luego, en segundo lugar, sacan una cita de contexto de uno de mis sermones y dicen que en uno de sus sermones el Dr. Walsh dice que no quiere que sus hijos pidan un deseo, una estrella, quiere que oren al Dios vivo y dicen odia a Disney. ¿Eso es lo que se les ocurrió para intentar cancelarte? Bueno, esas 2 cosas, especialmente lo que realmente les molestó fueron los fuertes sermones a favor de la creación y las declaraciones que hago en mis sermones y sigo haciendo. No tengo ningún problema. Si quieren cancelarme por creer que Dios creó el mundo, no tengo otra opción que creerlo y predicarlo. El entretenimiento era algo muy importante, por lo que me atacaron. Y ellos hicieron ese comentario con Disney, porque es Disney quien dice que cuando le pides un deseo a una estrella, no importa quién seas. Y por supuesto, digo en mis sermones que 1/3 de las estrellas cayeron del cielo. Cuando le pides un deseo a una estrella, claramente no le estás pidiendo un deseo a una de las que se quedaron. Le estás pidiendo un deseo a uno de los que cayeron. Así que no lo voy a orar a demonios. Así que ese era uno de ellos. Y luego, por supuesto, en aquel entonces, y todavía lo hago, escribí mucho sobre los peligros del entretenimiento contemporáneo. Bueno, los vínculos
ocultistas de muchos artistas de hip hop, rap, incluso la música reggae. Hablaba de los peligros del rastafarismo y la música pop de aquella época. En aquel entonces era Beyoncé y bueno, algunas otras. Intento recordar quién más había en aquel entonces. Ya no escucho esa música. Pero bueno, mencionaría sus propias letras. ¿Qué estoy pensando de Katy Perry? ¿Cómo podrías escuchar esto siendo cristiano? No necesitas poner la música. Hay quien pone las músicas, las canciones. Solo muestra la letra. De hecho, debido a la forma en que funciona el cerebro y la música tiene una forma de eludir el lóbulo frontal y las partes del pensamiento crítico, es mejor mostrar a la gente la letra y que lean, porque muchas veces pienso, vaya, eso es lo que digo. Sí, cuando digo algo, en fin, no les gustó porque, bueno, es Hollywood, es Los Ángeles. Y por supuesto hablo mucho sobre los peligros de las diferentes películas y cómo la televisión misma pone en tu cerebro en un estado semi-hipnótico que te lleva a ondas alfa. Entonces, cuando ves la televisión y hay una agenda como médico, solía trabajar en algunas clínicas y atendía a gente de Hollywood. Claramente tienen una agenda. Cada película tiene una agenda. Siempre intentan enseñarte algo o llevarte en una dirección. Entonces, y por supuesto hacen esto cuando tu cerebro es menos capaz de defender tu sistema de creencias actual. Si estás viendo la televisión y tu cerebro está en un patrón alfa y simplemente pasa directamente. Así que cuando están ahí te están diciendo, utilizo esta cita de la película Patch Adams, donde se suponía que era una gran estrella de la historia real, Robin Williams, y hay una escena ahí, simplemente puse las palabras en la pantalla donde básicamente como médico está teniendo un mal resultado para un paciente y básicamente dice, Dios en el séptimo día no deberías haber descansado, deberías haber trabajado en la compasión. Y él dice, pero ¿sabes qué? Dios no vale la pena. Así que si eres un niño, ahora dejamos de lado a los adultos por un momento, tienes 10 a 12 años y estás viendo una película y algo dice así, o Bart Simpson, alguien dice gracias por la comida y Bart Simpson dice, Dios mío, compramos toda esa comida nosotros mismos, así que gracias por nada. Tienes 10, 11, 12, 8 o 6, estos mensajes se te van a quedar grabados en la mente. Así que predico sobre estas cosas y no les gustó. Obviamente, estando en el sur de California, había muchos temas sobre la pureza sexual y el séptimo mandamiento del que hablé mucho. Y todos esos temas salieron a la luz. Y por esa razón me persiguieron, presionaron mucho al administrador municipal para que me despidiera. Pude irme, renunciar y recibir mi indemnización por despido y todo eso. Así que Dios obró un milagro incluso para que eso sucediera. Y luego estaba en proceso de entrevista para un trabajo en el estado de Georgia, para ser el oficial regional de salud para la sección noreste del estado de Georgia. Y ya había hecho 2 entrevistas de trabajo cuando todo esto estalló y me enviaron a la tercera. Me contrataron y cuando le informaron a la prensa que me habían contratado para ese puesto en Georgia, los activistas de Los Ángeles publicaron un comunicado en el periódico. Tenemos amigos en Atlanta, no conseguirá este trabajo, lo seguiremos a donde vaya. Y al poco tiempo, el estado de Georgia retiró su oferta de trabajo y me dejó en una situación muy difícil, porque mi carrera está muy perjudicada. La salud pública se inclina un poco hacia la izquierda. Lo irónico, claro, es que la mayor parte del trabajo que hice en el Departamento de Salud de Pasadena estaba relacionado con HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Teníamos clínicas de VIH y demás, y personas sin recursos que eran VIH positivo. Trabajamos mucho para traer mucho dinero y recursos a la ciudad. La gente venía de todo el condado para recibir los servicios en nuestra oficina, pero no importaba. Lo que la gente necesita entender es que la cultura de la cancelación para mí, desde un punto de vista de libertad religiosa, es una de las formas de intentar silenciar la voz de quienes van a defender el modelo de Dios. No importa lo que hagas, no importa lo amable que seas, nada importa más que la palabra de Dios te predique que estás diciendo la verdad en un mundo de oscuridad. Es por eso que tantos sermones, cuando se escuchan ahora, simplemente no tienen ningún toque espiritual, ¿verdad? Son muy superficiales. La Biblia dice, predícanos cosas suaves y cosas así. Ahora vas a muchas iglesias y si eres oyente, vas a la gente y los sermones nunca te convencen, nunca te llaman a mejorar, nunca te hacen sentir que realmente necesitas reevaluar esto, que algo anda mal con lo que se predica. Si vas a la iglesia semana tras semana,
es como un pensamiento motivador. Necesitamos predicar de tal manera que conmueva los corazones y despierte la angustia y la ira y la ira del enemigo. Sí, Bien, hablando de libertad religiosa, hablé sobre esto ayer mismo y si miran al mundo, la libertad religiosa es el mayor problema. El tiempo de angustia, en cierto sentido, ha comenzado en todo el planeta. Analicemos esto en India ahora mismo. Si eres cristiano y conviertes a alguien del hinduismo al cristianismo, en muchos estados de la India puedes ir a la prisión durante 10 años. India es el país más poblado del mundo y la mayor democracia del mundo, y allí está presente el nacionalismo hindú. China es el segundo país más poblado del mundo. El 18% de la población mundial es China, alrededor del 18% y medio o 19% es India. Así que estamos hablando de una gran parte de la población mundial sin contar el Islam. Ni siquiera hablamos de los países musulmanes. Y en la China comunista atea han cerrado la iglesia protestante. Fui 2 veces, una vez con la administración de Bush, no lo dije, pero sí formé parte de los consejos asesores de Bush y Obama, y la administración Bush quería que colaborara más con ellos. Viajé con ellos a China y vi algunas de estas cosas de primera mano. El gobierno quiere controlar las iglesias. Entonces han oído hablar de lo que les están haciendo a los musulmanes. Les están metiendo en campos de reeducación y las iglesias cristianas protestantes han sido cerradas. Aquí está la ironía y esto es relevante para mucho de lo que hacen aquí. El Papa llegó a un acuerdo con Beijing. Acordó que él seguiría siendo el gobernante supremo de la Iglesia Católica en China, pero que los obispos podían ser elegidos por el gobierno comunista chino. Así que las iglesias católicas no se enfrentan a nivel de persecución. Si es que hay mucha como al de las iglesias protestantes. Piénselo un momento. En los dos países más poblados del mundo, ser protestante ahora mismo, un cristiano que sigue la Biblia, es muy peligroso. ¿quién podría haber predicho que el Papa y la Iglesia Católica serían como protestantes? ¿Cómo podríamos haber predicho que esto sucedería? Quiero que lo repitas de nuevo. En China, la Iglesia Católica está trabajando de la mano, en total sintonía, por así decirlo, con los líderes chinos para ordenar, por así decirlo, líderes católicos. Sí, los obispos son elegidos por el gobierno comunista. Es increíble. Así que la iglesia está a salvo y eso te hace preguntarte cuál es la postura de la iglesia católica sobre quienes tienen un liderazgo. El liderazgo. Esto fue hace solo unos años. No he leído nada que indique que eso haya cambiado, pero quiero decir, es un giro interesante de los acontecimientos porque cuando estuve allí en la década del 2000, el Papa Juan Pablo II murió mientras yo estaba en China y la televisión comunista china lo llamaba a la oficina del Vaticano y al papado imperialistas. Estaban los llamaban malvados por aquí y por allá, señalando todas sus malas acciones. Unos años después me quedé atónito al ver que cerraron este trato, porque era casi como ver a los protestantes hablar de la Iglesia Católica hace 300 o 400 años. Pensé, vaya, de verdad que no les gusta el Vaticano. Sin embargo, el Vaticano logró presentar el acuerdo ya que los protestantes no tenían la unidad que la Iglesia Católica sí tiene, así que no pudieron hacerlo. Y lo que es interesante también es que el International Business Times informó que un denunciante chino, Gu Wengi, informó que el PHCCH había estado pagando aparentemente 2.000 millones de dólares al Vaticano para que guardara silencio sobre algunos abusos de derechos humanos que también ocurrían bajo su régimen. Parece que además de otorgar poder político, también hubo intercambio de dinero. Tiene sentido. Bueno, volvamos a mi historia. Creo que la mayoría de la gente no es consciente de que las universidades en Estados Unidos son bastiones de gran parte de la cultura de cancelación. Has visto mucha gente que es políticamente de derecha y yo como cristiano no soy muy político en ninguna de las dos direcciones, pero te ven como cristiano y asumen que eres de la derecha políticamente. O sea, supongo que por defecto eres algunas cosas, pero bueno, no es que estés presionando para votar por ningún partido ni nada parecido. Siempre me gusta decir a las personas que tienen alguna duda sobre si soy demócrata o republicano, bueno, soy cristiano.
Sí, es la mejor manera de responder. Anoche le comenté a un amigo que no necesitamos ser demócratas ni republicanos, necesitamos ser el partido de Jesús. Así es. Amén. Así que a partir de ahí, una vez que eso sucedió, todo se puso patas arriba. Renuncié a mi único trabajo. El estado de Georgia finalmente me reemplazó. Me quedé sin trabajo. Y como decía, en todo el mundo ni siquiera entramos en el país musulmán. Tenemos esta pérdida de libertad religiosa. Pero en Estados Unidos la forma en que eso sucede no es el gobierno como en todas esas partes del mundo que acabo de mencionar. Incluso en Europa, quiero decir, no sé si ustedes están al tanto de esta diputada en... Ella no está en Suiza. Ella está en uno de los países escandinavos que puso un versículo bíblico después de... Esto fue como 7 u 8 años. Ella puso un versículo de la Biblia después de que su iglesia pusiera algo como celebrar la Semana del Orgullo o algo así, el mes del orgullo. Y desde entonces la han estado atacando. Años después ella sigue en el tribunal y sigue siendo atacada. Puedo detenerme aquí si quieres, pero incluso en Europa está sucediendo. En Australia hay un médico cristiano que acaba de perder su licencia por cosas que publicó en línea y entonces Estados Unidos queda como el último bastión. Pero la forma en que te traen aquí es arruinando tu reputación, lo cual me hicieron a mí. El hermano Jung del libro Heavenly Man dice que eso fue lo que le pasó cuando después de toda la persecución física que tuvo en la China comunista, dijo que fue peor en Norteamérica porque dañaron su reputación. Así que tuve que vivir eso y la iglesia no me apoyó en ese momento. De hecho, uno de los abogados de la iglesia me dijo que les dijeron que se retiraran y que se distanciaran de mí y lo hicieron. Salió en los periódicos que lo hicieron y entonces me dejaron en una situación muy precaria solo para luchar contra esto. Y lo que me gustaría que supieran quienes me escuchan es que está bien estar solo siempre y cuando estés con Dios en ese momento. Y Dios realmente me ayudó y me libró. Bueno, tengo fotos mías en las noticias de Atlanta en Fox News. Y bueno, fue un asunto muy grave. Hablaron de mí, los vi hablar de mí en el programa de Don Lemon en CNN. Tengo el video de eso. De hecho, despidieron a Walsh de su trabajo porque el gobierno tomó sus sermones, los examinó y porque profesaba algunas opiniones tradicionales, lo despidieron de su trabajo y se rieron de ello en su buzón de voz. Estas cosas pasan, no es discriminación, es la libertad de expresión de la gente y que Donald Trump lo señalara fue un solo soplo de aire fresco para muchos de nosotros. ¿Está sucediendo esto a un nivel masivo? Está sucediendo en todo el país, en varios estados. Hay muchas historias sobre notas de sermones que son citadas y la gente se defiende y en algunos casos el gobierno da un paso atrás como en Georgia y en otros no. Así que estas cosas son reales y mucha gente dice, bueno, no tienes que preocuparte por la libertad religiosa, que es más aterrador hoy porque solo se trataba de gente organizándose y silenciando. Pero hoy para mí la retórica de la administración actual es la amenaza más aterradora a la libertad religiosa. Y repito, no soy político, me da igual quién sea. No voto por uno ni lo impongo, solo miro lo que sale. Y podría haber hecho lo mismo de muchas maneras, porque aquí está la ironía. Cuando surgió mi caso, estaba en la administración de Barack Obama y mis abogados del First Liberty Institute de Dallas, Texas, intentaron acudir a la EOC, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo del gobierno federal. La administración Obama dijo no hay caso y lo desestimó. Tuvimos que obtener el permiso de la administración de Obama para demandar al estado de Georgia. Fue cuando Donald Trump hizo comentarios sobre mi caso en 2016 que el estado de Georgia finalmente empezó a decir, bueno, probablemente querramos terminar con esto de una vez porque simplemente no querían a alguien como Trump de mi lado cuando podría ganar la presidencia. Y en ese momento la cosa estaba reñida. Mucha gente no creía que fuera a ganar, pero no creo que el gobernador republicano de Georgia, el fiscal general republicano de Georgia, hubiera querido estar en esa situación donde resultara elegido. La verdad es que si hubiéramos recurrido a la Corte Suprema, si en ese caso hubiera llegado hasta el final, como podría haber sucedido, hubiéramos resuelto el caso. Si hubiera llegado a su límite, como podría haber sido, habría sido realmente malo para el estado de Georgia y todos los involucrados. Así que llegaron a un acuerdo. Pero esas cosas van a suceder cada vez más con más frecuencia. La diferencia ahora creo que es que la próxima iteración ahora que este concepto de cultura de cancelación se ha materializado será la presión del propio gobierno. Sí, Si no practicas la religión como ellos quieren, y el problema es que muchos de ellos ya han aceptado las formas,
están asociados ahora con el Vaticano. Y estoy seguro de que han hablado de 2015, cuando el Papa Francisco se dirigió a ambas cámaras del Congreso. Estas son cosas sin precedentes para Estados Unidos si piensas en la historia estadounidense, remontándose a la fundación de la nación, y desde entonces todos piensan, esto pasa, pero en realidad no pasó nada. No se dan cuenta de que todo lo que se ve públicamente es como la punta del iceberg, lo que ocurre tras bambalinas. Sí, Hay mucho más sucediendo tras bambalinas, así que cuando hablé en Georgia, en el Capitolio Estatal, sobre libertad religiosa con mis abogados, la Fundación Heritage estaba allí. No hablaron mucho conmigo, no interactuaron mucho conmigo. El tipo simplemente andaba de un lado para otro, pero pude ver por mí mismo que es una organización poderosa. oh sí. Eso es realmente serio, sobre mover a Estados Unidos políticamente hacia la derecha. Lo vi y en ese momento no pude ir. Estaba más preocupado por salir del atolladero en el que me encontraba. Pero ahora, cuando vi el proyecto 2025 y vi quién lo dirigía y lo que decía, pensé, si las cosas están a punto de cambiar, porque estos no son aficionados, son personas muy organizadas, muy inteligentes, muy apasionadas y muy motivadas, que realmente ven, y seamos sinceros, ven los fallos y las fallas de lo que está mal en Estados Unidos. En muchos sentidos, ¿verdad? Ven mucho de lo que está mal en Estados Unidos. Ven el daño a la familia, ven el aumento de la delincuencia, ven los malos resultados educativos, ven esas cosas y dicen, tenemos que arreglar nuestro país. Y muchos de ellos incluso pueden tener corazones muy nobles y puros. No puedo juzgar eso. Diré que su solución, si leen el proyecto 2025 y escucharan lo que Donald Trump ha dicho en los últimos 2 o 3 eventos religiosos que ha tenido en la Casa Blanca, la solución es que Estados Unidos debe ser religioso y el gobierno debe estar involucrado en eso. Una cosa interesante es que hablabas de que Estados Unidos es el último bastión de la verdadera libertad y estoy de acuerdo contigo. O sea, en el Reino Unido viste a un hombre que iba a orar afuera de una clínica de abortos y estaba orando en silencio. Estaba allí de pie y literalmente vinieron y lo llevaron a la cárcel solo por el hecho de que estaba orando en silencio para sí mismo. Pero admitió que estaba orando y lo arrestaron solo por eso. Y entonces pensamos, bueno, eso nunca sucedería aquí en Estados Unidos y no creo que suceda actualmente, pero al mismo tiempo tenemos una profecía que nos dice que hay una bestia parecida a un cordero y creemos históricamente que es una representación simbólica de los Estados Unidos de América y que eventualmente hará una imagen de la primera bestia, que es el sistema papal tal como lo vemos. Y entonces creemos que eventualmente será el gobierno el que realmente implemente esa persecución religiosa. Y creo que lo que realmente describe es este péndulo que ha oscilado hacia principios ateos, ideales ateos, donde hay hombres que quieren ir a baños de mujeres, confusión de género y además libertinaje de todo tipo. El amor de muchos se está enfriando. Existe una gran degradación en la sociedad. Y cualquier persona racional diría, sí, eso es terrible. Incluso los cristianos que van a la iglesia los domingos lo ven y dicen, vaya, la moral en la sociedad está fallando. Por eso tenemos que devolver a Estados Unidos a Dios. Es casi como un llamado desesperado a volver a la moral. Eso está causando este péndulo y creo que lo estamos viendo con la administración Trump, donde este péndulo está volviendo a oscilar de regreso. Y la pregunta es que no creo que se detenga en el punto central. Creo que continúa más allá de eso, a un grado en el que se producirá persecución. Una de las cosas que hemos hecho aquí en este canal es sentarnos con algunos de los líderes del movimiento nacionalista cristiano. Nos reunimos hace un par de semanas con Walter White y Martin Smith de Sudáfrica, así como Douglas Wilson y también con Lenos Kalifungwa. Y de hecho tenemos un episodio con Jared Longshore. Hemos hablado con esos caballeros y ellos sí quieren que Estados Unidos vuelva a Dios. Y creen que se debe legislar los 10 mandamientos, no solo los últimos 6, sino también los primeros 4, que es nuestro deber para con Dios. Y así desde un punto de vista profético, obviamente creemos que está cumpliendo la profecía y ni siquiera lo saben. Sabes, es increíblemente interesante ver los eventos de la semana pasada. Creo que todos los presentes no estábamos necesariamente de acuerdo con todo lo que salió de Turning Point USA, pero fue muy desgarrador ver el asesinato la semana pasada.
Lo que me parece interesante de esa discusión son algunas de las muchas declaraciones de Charlie Kirk sobre cómo, según se dice, honraba el sábado del séptimo día, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol el sábado. Y lo interesante ahora es que vemos en Amazon que su libro, que se lanzará en diciembre, se ha convertido en el número 1 en la lista de los más vendidos de Amazon. Se trata de detenerse en el nombre de Dios y de una discusión sobre por qué honrar el día de reposo transformará tu vida. ¿No es interesante cómo justo en el punto de inflexión vemos una discusión sobre el nacionalismo cristiano, sobre individuos que consideran blasfemia la separación de la iglesia y el Estado, y sobre el rumbo que está tomando nuestra nación? Acabamos de sufrir una trágica pérdida en nuestra nación, pero lo que surge de esto es una discusión masiva sobre el día de reposo en un momento crucial de la historia. Realmente me impacta con connotaciones proféticas de lo que hemos esperado durante mucho, mucho tiempo y de lo que habla el conflicto de los siglos. Creo que ambas partes usarán esto, o mejor dicho, afectará a ambas partes. Creo que el libro realmente generará un debate entre muchas personas que desean honrar el día de reposo. Y al revisar lo que dice el Proyecto 2025 sobre el día de reposo, si revisamos, menciona el descanso sabático. Dios ordenó el día de reposo como día de descanso hasta hace muy poco, cuando la tradición judio-cristiana buscó honrar este mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Y sigues leyendo y básicamente el domingo es el día de reposo del que están hablando. Este libro va a desafiar eso porque él es un héroe para esa comunidad. Los evangélicos realmente admiran a este joven. Y entonces cuando este libro salga va a desafiar todo porque tienen el día del reposo equivocado. Entonces creo que Dios va, aquellos que quieran que la verdad bíblica salga, este libro va a ayudar a que eso suceda. Yo creo, y no he leído el libro, pedimos el libro, no hemos leído el libro todavía, pero también creo que el enemigo va a usar lo que acaba de pasar porque él ahora, escuchas a la gente decir, yo soy Charlie Kirk, y lo que creo que va a pasar es que va a haber más fuego en por este mandato del gobierno de volver a Dios. Y va a ser mucho más fácil para muchos de ellos justificarlo porque en la bala decía atrapar fascistas o algo así. Y entonces quiero decir que volverán a analizar, como dijiste, que esta inmoralidad tiene que terminar. Pero déjame decir esto. El problema con Estados Unidos, lo digo en mis sermones todo el tiempo, el problema con Estados Unidos no es que el gobierno no haya logrado convertir a Estados Unidos en cristiano. El problema con Estados Unidos es que las iglesias no han logrado ser cristianas. Amén, sí. Las iglesias, los cristianos estadounidenses, y no me refiero a ninguna denominación, digo que los estadounidenses en general, que se llaman cristianos, funcionan, trabajan y viven exactamente como el mundo en muchos grados. Las tasas de divorcio son las mismas, la pornografía es la misma, a veces peor, compran un poco menos de billetes de lotería que otros. Tengo un sermón completo sobre esto con estadísticas y los cristianos compran menos billetes de lotería, pero siguen comprando pocos. Ven películas de Marvel y DC como el mundo. Escuchan la misma música, hay artistas seculares que el mundo. Y como no somos diferentes, y la hermana White dice esto, como no somos diferentes del mundo, no hay persecución de la iglesia aquí. Y voy a añadir un comentario. Profesionalmente también escuchan más a los abogados que a la palabra. Sí, así que solo quiero decir, cuando piensas en lo que está sucediendo, habrá un falso avivamiento y estamos empezando a verlo. De hecho, no creo que tenga ese documental aquí, pero acaba de salir un nuevo documental sobre los reavivamientos universitarios. Esto es un gran tema ahora mismo. ¿Te refieres al reavivamiento de Hillsbury? No, al reavivamiento de Asbury que tuvo lugar. Sí, creo que hicieron referencia a eso, pero es un nuevo documental, así que creo que habla de cosas incluso después de eso. A ver si puedo encontrarlo, pero creo que esa es la próxima iteración. Así que lo que hay que empezar a buscar es lo que está sucediendo ahora mismo es que hay un impulso político para convertir al país en cristiano, que debe estar respaldado por un impulso espiritual para hacer al país cristiano. Aquí está el problema. Según Timoteo 3:1 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ya sabes, ellos despreciarán a los que son buenos. Luego el último versículo, el versículo 5 dice esto, tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, habrá algo que sucederá en los últimos días que hará que parezca que hay una verdadera reforma, pero estará desprovista del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo otro que va a suceder. Habrá un aumento y desafortunadamente incluso en el adventismo, para mí, esto está comenzando a suceder donde las iglesias se centran más en la experiencia emocional que en la convicción y la conversión. Sí, Estos son los falsos reavivamientos de la época. Y de nuevo, es tan claro como cualquier otra cosa. La música que elegimos tocar en la iglesia importa. Mucha gente piensa que no importa. Dicen que puedes tocar lo que quieras siempre y cuando alabe a Dios. Siempre le digo a la gente que sí se puede insertar a Lucifer o Satanás como Dios en la canción y aún tiene sentido. Probablemente no sea una canción que se quiera cantar. No debería ser demasiado repetitiva. Compárenla con himnos y les sacarán mucho más provecho. Esto se remonta al Concilio Vaticano II, cuando dijeron, escuchen, ¿cómo cambiamos las iglesias protestantes? Una de las cosas es que si logran que las iglesias protestantes comiencen a cantar canciones sin doctrina, las cambiarán. Y es exactamente lo que ha sucedido. absolutamente. Sí. Quisiera decir algo de pastor a pastor, si puedo. Doctor Walsh, creo, muchachos, esto está abierto a discusión, pero creo que Isaías 58 tiene paralelismos directos con Apocalipsis 14. Creo que los mensajes de los tres ángeles se reflejan en el Antiguo y el Nuevo Testamento en varios lugares, incluyendo aquí en Isaías 58. Y doctor Walsh, voy a repasar esto brevemente para el espectador. En Isaías 58 escuchamos las palabras: no están realizando en el ayuno al que los he llamado, porque mírenme, miren mi sufrimiento, miren lo que he hecho, y yendo a través de todo esto, Dios da esta claridad directa sobre qué tipo de ayuno está buscando, qué tipo de cambio en el corazón está buscando. Y solo voy a mencionar un par de versículos porque quiero llegar a Apocalipsis 14, donde se conecta perfectamente con esto, versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos simplemente de darles alimento o de encontrar alimento espiritual? Isaías 58:10, pero termina con: en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hablo con gente que dice: necesito llevar comida a los indigentes. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad, chicos? Pero se trata de anhelo y alimento espiritual. Y cuando se habla de que las iglesias no satisfacen la necesidad, no cumplen con su responsabilidad con la palabra. Simplemente están dando limosna, por así decirlo, a la gente. Esto es lo que creo que estamos viendo. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Quiero animar a los oyentes y espectadores a leer todo el capítulo 58 de Isaías. Incluso en el versículo 3 se habla de la sana doctrina, siendo el sábado la más sana de las doctrinas de las que habla. No se pueden hacer todas estas cosas por Dios sin observar el sábado, y describe cómo se debe guardar el sábado. Solo menciono porque quiero tocar Apocalipsis 14, que nos encanta en este grupo. Doctor Walsh, sé que ha predicado sobre esto muchas veces en el público. En en Apocalipsis 14, voy a mover el micrófono y acercarme un poco más. Mis lentes necesitan un poco más de ayuda. El mensaje del segundo ángel que se encuentra en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que este es mi estudio. Estoy dispuesto a que me cuestionen al respecto, pero mi comprensión de su fornicación se reduce y estoy siendo muy simplista aquí. A dos cosas. Esas dos cosas se encuentran bajo el título de consumir el engaño de Satanás. La primera es no hacer el bien, que es lo que leemos en Isaías 58. No estás haciendo el bien. O, este es el otro extremo, hacer el bien sin Dios. Hay mucha gente, e incluso me atrevería a decir gente de nuestra misma fe, que hace el bien sin Dios. Y cuando haces ese bien sin Dios, no hay necesidad de Dios. No hay necesidad del sábado, no hay necesidad de ninguno de los otros preceptos. Es solo estamos dando palmaditas. Nos apoyamos mutuamente, asegurándonos de que todos tengamos comida y haciendo lo mejor que podamos. Eso se relaciona con la autoayuda y el autocuidado. Estamos totalmente desprovistos de confiar en Jesús y de buscar lo que significa ser un siervo obediente de Dios. Y estamos hablando de iglesias en todo el país, incluso en todo el mundo, predicando y enseñando esto. Tenemos que alejarnos de esto. Bueno, tengo que intervenir, estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los desafíos es que Satanás se alegra mucho cuando se toca música en la iglesia.
aunque eleve a Cristo, pero desplaza cualquier predicación doctrinal verdadera que convierta y convenza a las almas. Al final, si sigues leyendo hasta el siguiente ángel en el versículo 9, dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué significa eso? Siempre hablamos de la marca de la bestia. Conocemos su relación con la legislación dominical, pero en su forma más simple, antes de que se manifieste por completo, es un carácter en rebelión contra Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Y entonces la pluma de la inspiración nos dice que, de hecho, cuando te ocupas de tus asuntos cotidianos, estás moldeando tu mente para recibir la marca de la bestia, o tu mente está siendo moldeada para recibir el sello de Dios. Esta es una operación del lóbulo frontal. Y el mundo, el enemigo, específicamente Satanás, sabe que el lóbulo frontal del cerebro humano es maleable, se puede cambiar. ¿Y cómo sucede eso? Obviamente las malas acciones se convierten en malos hábitos, los malos hábitos se convierten en un mal carácter, así que puedes hacer eso con un videojuego. Los niños están obsesionados con los videojuegos. Bueno, puedes cambiar el carácter de un niño con la repetición de un videojuego, pero al final del día todo en nuestra sociedad es muy dopaminérgico y para quienes no lo saben, la dopamina es esa sustancia química del cerebro que provoca dos cosas. Es la fuente del placer, se siente en el cerebro. La euforia es lo que hace que un adicto al crack, a la cocaína o al alcohol sienta placer al consumir su droga preferida. Pero también es la sustancia química del cerebro que impulsa la motivación. Cuando se sobreestimula, y lo que estamos descubriendo, y hay científicos seculares, libros como Nación Dopamina y otros similares dicen, un momento, hemos creado monstruos, todo estimula ese sistema dopaminérgico en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede después de un tiempo? Desarrollas tolerancia a la misma sustancia química que Dios puso en tu cerebro para impulsarte a darte largos paseos, a comer bien, a beber agua e incluso a tener intimidad con tu esposa. Todo eso es lo que hace esa sustancia química, es lo que ocurre cuando se libera y obtienes ese placer, pero si se libera constantemente, tu capacidad de experimentar placer en cosas cotidianas normales como simplemente sentarte al sol y sentir sus rayos, no obtienes el mismo nivel de placer de eso que se supone que deberías. Entonces, ¿qué significa eso? Ahora la gente es más agresiva en la búsqueda de comportamientos de mayor placer. Entonces, ¿qué hace el diablo? Implanta la marihuana legalizada, hace que la disponibilidad del alcohol sea omnipresente. La música es otra forma de liberar dopamina. La música está hecha para ser cada vez más estimulante y salvaje, de alguna manera hipnotizante. Todo esto importa. Y todo vuelve a lo que estos ángeles están diciendo aquí. Lo que los tres ángeles están diciendo aquí. Necesitas tener tu mente aguda para tomar la decisión de salir de Babilonia. Te sentirás cómodo en Babilonia. Estás llamado a salir. Y cuando salgas de ahí, tienes que poder oír esa voz fuerte. Porque el sello que necesitas obtener no se puede obtener, porque una vez que sobreestimulas esto con pornografía, en realidad encoge el cerebro, encoge la parte del cerebro donde va el sello de Dios. ¿Saben? Algo que me recuerda a esto es Apocalipsis 14, el mensaje del segundo ángel está hablando del vino, ¿correcto? Si miras Proverbios 31, 4 al 6, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Así que cuando se habla de vino, se habla en el contexto de olvidar la ley. ¡Wow! Me gusta eso. Si analizamos Apocalipsis 14 desde esa perspectiva, esta falsa doctrina de la que habla el mensaje del segundo ángel, cuando dice ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ha hecho que todas las naciones olviden la ley, ¿verdad? Si no analizamos en ese contexto, todas las naciones han olvidado la ley de Dios, la ley que dice recuerden. El cuarto mandamiento que comienza con recuerden, incluso incluye una advertencia para recordarlo, y sin embargo todas las naciones la han olvidado. Volviendo a lo que mencionas, en un contexto donde creemos en el mensaje de los tres ángeles y que este es nuestro mensaje al mundo final, ¿con qué frecuencia se escucha predicar el mensaje de los tres ángeles? Con poca frecuencia. 2 de las 3 advertencias de los 3 ángeles
2 de las 3 advertencias son sobre Babilonia. 2 de las 3 advertencias se refieren al sistema del anticristo. Y ese es nuestro mensaje al mundo. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia escuchamos que se predique eso con advertencia? Se podría argumentar, te voy a dar un pequeño contraataque, Alex, se podría argumentar que las naciones han olvidado, que las naciones necesitan recordar, que las naciones necesitan promulgar leyes y que las naciones necesitan obligarnos a hacer esto de nuevo. Eso es lo que estás diciendo. Ahora, todos sabemos que no es así porque te he escuchado en algunos podcasts, pero bien, digamos que alguien está ahí afuera presentando ese argumento. ¿Qué le dirías? No le corresponde al hombre imponer los primeros 4 mandamientos de la ley porque son nuestro deber únicamente para con Dios. El gobierno no puede, en realidad, si no se refiere a las naciones, ¿qué dice entonces? Hizo que todas las naciones olvidaran que se refiere a todos los pueblos. Así es, eso es lo que estaba buscando. Estamos tomando una decisión individual. Pero seamos claros, el gobierno no puede obligarte a servir a Dios, pero sí puede influir en ti para que no le sirvas. Sí, Entonces, cuando el gobierno hace cosas que contradicen la palabra de Dios a propósito, aquí está la ironía del Estado, del funcionamiento religioso del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno ha actuado para eliminar la religión, para destruirla. Por ejemplo, en la escuela pública, en muchas escuelas públicas, en Halloween, puedes hacer todo lo posible. El maestro puede hacer todo, poner todos los esqueletos y brujas y todo. La brujería es una religión. Puedes hacer todo lo que quieras, pero Navidad ahora hay que desear felices fiestas y eliminar cualquier simbolismo cristiano. Nada de escenas importantes, algunos ya ni siquiera tienen estrellas. Así que el punto es que el gobierno, y creo que esto es lo que ha sucedido, así que el enemigo, Satanás, siempre ha obrado a través de los gobiernos, ¿verdad? A lo largo de la historia. Por eso, incluso cuando Satanás es presentado en Isaías 14 y Ezequiel 28, se le presenta como jefe de gobierno. El príncipe de Tiro, el rey de Babilonia, es presentado como jefe de gobierno. Siempre ha obrado a través de los gobiernos. El problema es que Dios no, ¿verdad? Dios no corresponde. Dios dice, para que me adores, cada uno elija individualmente. Por eso la marca de la bestia se da en la frente y en la mano derecha, porque muchos de los que están perdidos no se perderán por haber tomado una decisión personal de seguir al diablo. en realidad no lo creen. Simplemente la tienen en su mano derecha porque nunca tomaron la decisión activa de seguir a Dios. Simplemente siguieron a todos los demás por el camino de destrucción. Así que los gobiernos de esa manera están influenciados por esto. Pero quiero dejarles a todos una palabra de esperanza. Para mí los mensajes de los 3 ángeles son mensajes de esperanza. Y según el versículo 12 de Apocalipsis 14, dice esto: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay una declaración muy poderosa. Espero que todos recuerden que al leer el mensaje de los 3 ángeles, ese versículo también es una promesa. Tendrán paciencia, sabrán esperar y serán fuertes. Perseverarán hasta el fin. Guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. La justicia por la fe les será dada. Y si vamos a ese versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. Es una promesa. Es una promesa condicional. Si confesamos, eso es todo lo que tenemos que hacer, confesar y entregarnos a Él. Él obrará nuestra salvación. Amén. Una de las cosas que vemos con frecuencia, creo que lo que muchos cristianos ahora piden es que ven la degradación en la sociedad, ven algunos de los problemas que están ocurriendo y desean un retorno a la moralidad en el gobierno. Creo que todo este asunto se ha debatido bastante recientemente, incluso en 1888. Esto fue parte de la discusión que tuvo lugar entre el senador Blair y Alonzo Jones durante la crisis de la ley dominical en ese momento. Y lo que me parece interesante es que hubo un gran impulso por parte de quienes querían resolver la falta de Dios en la sociedad para fusionar la ley moral y la ley civil. Y vemos que Alonzo Jones respondió a todo ese argumento porque vuelve a surgir hoy. Si en el ejercicio de sus convicciones religiosas, según los primeros 4 mandamientos, un hombre atenta contra los derechos de su prójimo en cuanto a la vida, la familia, la propiedad o el carácter, el gobierno civil lo declara ilegal. ¿Por qué? ¿Porque es irreligioso o inmoral? En absoluto, sino porque no es civil y solo por esa razón nunca puede ser apropiado que el Estado pregunte si una persona es religiosa o no, o si sus acciones son religiosas o no. La única pregunta debe ser, ¿su acción es civil o no civil? Su argumento
era que vivimos en un gobierno civil definido por lo que se refiere a la humanidad y que un gobierno moral requiere un gobernador moral, porque la moral, como él la definió, es lo que se le debe a Dios. Y lo que vemos ahora es que muchos cristianos quieren definir lo que se debe a Dios y que un gobierno terrenal lo dicte y asuma ese rol de lo que realmente se debe a Dios. Y estamos viendo que ahora habrá un impulso para promulgar leyes con respecto a los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Y ahí es donde tenemos una preocupación, porque Apocalipsis advierte en Apocalipsis 14 sobre 4 violaciones a esa primera tabla de la ley. Adoración falsa, una violación del primer mandamiento, una imagen, una violación del segundo mandamiento, un nombre, una violación del tercer mandamiento y una marca que es la violación del 4.º mandamiento. Así que en realidad la inmoralidad se legisla, aunque creen que es en nombre de la moralidad. Christopher, creo que tenías algo con respecto a lo que estamos viendo en diferentes aspectos de los cristianos. Bueno, para relacionar lo que dijiste y lo que mencionó el doctor Walsh antes, existe una gran confusión en las iglesias de casi todas las religiones. Realmente tenemos que escoger sabiamente dónde encontraremos nuestro hogar para la adoración, porque allí estamos sentados recibiendo la palabra. Y si no estamos en la palabra nosotros mismos, simplemente aceptaremos lo que nos lancen desde el púlpito. Tengo amigos y familiares a quienes he visto durante años aceptar lo que escuchan. Las pocas veces al año que suben al púlpito o van a la iglesia o lo que sea que venga del púlpito. Tenemos una gran responsabilidad quienes tenemos la oportunidad de estar en el púlpito. Creo que los 4 hablamos de vez en cuando y compartimos la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora, quiero dirigir eso a lo que llamaré el laico que ha convertido las redes sociales en un púlpito de intimidación y se ha convertido en predicador. Bueno, antes era así y pueden corregirme si me equivoco, pero antes se oía a la gente de derecha usar textos bíblicos. Sin embargo, en los últimos meses, y me atrevo a decir que incluso la semana pasada, hablaste un poco sobre eso, James, la situación en la que estamos, donde veo versículos bíblicos de quienes yo llamaría amigos de la izquierda, y vaya, no todos pueden tener razón. El mal uso de la palabra de Dios es rampante y repito, no era superficial, pero puede parecer que debemos ser parte del partido de Jesús. Creo que podemos tomar decisiones, liderar, ayudar, a guiar y fomentar políticas. Es decir, obviamente, doctor Walsh, usted trabaja en el gobierno, guiaba políticas, pero tenemos que integrarnos a estos partidos políticos para lograrlo. No estoy seguro de que esa sea la ruta que siguen las escrituras. Bueno, no voy a decir que no estoy seguro, estoy bastante seguro de que esa no es la ruta de la que las escrituras quieren que sigamos. Creo que quiere que volvamos a Isaías 58, compartir la palabra y ser de sana doctrina. Me preocupa mucho, no sé si estás viendo lo mismo, pero me preocupa mucho ver a ambos lados haciendo mal uso y abusando de las escrituras. Ambos lados corren el peligro de ser como el Sanedrín y los judíos que siguieron al Sanedrín en el momento de la crucifixión de Cristo. A veces predico esto cuando voy a iglesias negras y hablo de los peligros de poner la cultura por encima de Cristo. Veo lo mismo en las iglesias blancas. Es decir, si te preocupa más por la grandeza de Estados Unidos y sus días de gloria y por devolver a Estados Unidos a esos días de gloria que por Cristo, no importa de qué lado estás, van a elegir a Barrabás. Sí. Y quiero dejarlo claro, Barrabás fue elegido porque cuando los judíos, muchos de los cuales una semana antes habían estado poniendo las palmas ante él y gritando Hosana, Hosana, lo vieron golpeado, demacrado y maltratado, con una corona de espinas, todo eso, vieron que había pasado por un juicio irregular. Esperaban que este hacedor de milagros se hubiera liberado y se hubiera sentado en el trono de David, pero no lo hizo. Y cuando lo vieron dijeron, un momento, ese tipo no va a arreglar nuestra situación, no vamos a recuperar la gloria de David, no va a librarse del yugo de nuestro opresor. Ese tipo no puede salvarnos, denos a Barrabás. Barrabás mató por nosotros, Barrabás robó por nosotros, era un instigador de rebeliones, dice la Biblia. Sus discursos debieron ser elocuentes, debió ser como Malcolm X o alguno de los grandes oradores que promovían el cambio político en este mundo. Él tenía todas esas cosas y los miraron a ambos y dijeron, ese hombre Jesús no lo va a lograr. Irónicamente, muchos eruditos dicen que el nombre de Barrabás era Yeshua Barrabás, Jesús hijo del Padre. Así que
Al tener a los dos muy cerca, se veía muy bien. Barrabás probablemente podría consultar algunas profecías del Antiguo Testamento y decir, este hombre nos librará y restaurará a Israel, como dicen las profecías, y lo eligieron. Mi advertencia para la gente hoy es que si eres cristiano de cualquier bando, si eres un cristiano de justicia social, no soportas la desigualdad y quieres arreglar la política y todo eso por un lado, y si estás del otro lado y dices que no, que Estados Unidos se ha alejado demasiado de ser Estados Unidos y que tenemos que devolver a Estados Unidos a su poder militar y todo esto, elegirás a Barrabás. Y si eliges a Barrabás, elegiste mal y estarás perdido si eliges a Barrabás. Alguien dijo, al diablo no le importa de qué lado estés, siempre y cuando estés en la cuneta. Sí, Bueno, también está el concepto de la dialéctica hegeliana, que básicamente consiste en tomar dos mitades y mediante su trituración y síntesis producir el resultado final que deseas. Y creo que el diablo, que es muy astuto, ha conducido a Estados Unidos a siempre a ser un sistema bipartidista, con esa síntesis constante, pero que impulsa al país hacia un objetivo unificado. Y creo que todo esto resultará en la crisis de la marca de la bestia, que como adventistas del séptimo día, consideramos que es una ley dominical nacional legislada y desde la izquierda se puede justificar desde una perspectiva climática. El Papa anterior, el Papa Francisco, hablaba siempre de eso. hay otra cosa de la izquierda que está en el proyecto 2025, los sindicatos. Sí, No dice sindicatos, pero la izquierda tradicionalmente siempre ha sido el partido del sindicato. ¿Quién querría un día libre para los trabajadores más que los sindicatos, que son bastante poderosos, si lo piensas? Así que hay dos lugares desde la izquierda, al menos. o al menos sí. Pero sigue, perdón. No, no, eso es exactamente correcto. Y Elena de White dice que los sindicatos desempeñarán un papel importante en los eventos del fin de los tiempos. Y sabemos que eso es 100% cierto. Pero simultáneamente en la derecha hay gente que dice, bueno, este país tenía leyes azules, este país siempre ha reverenciado el domingo, necesitamos volver a Dios como nación. Mira lo lejos que ha llegado este país. Y entonces ves este objetivo bipartidista que existe y todo lo que se necesita es que se promulgue. Pero la cuestión es, la crisis de la ley dominical se produjo simplemente, ya sabes, estábamos esperando aquí y eventualmente simplemente sucedió. No, en realidad es cuando el pueblo de Dios está listo. Es entonces cuando se desatan los vientos de destrucción. Es entonces cuando comenzarán los problemas. Pero la cuestión es que si no estamos siendo perseguidos, si no se habla de nosotros por cómo seguimos a Dios, lo estamos haciendo bien porque creo que por defecto, si vas a ser un Daniel en la era actual, te estarán observando y tratarán de cancelarte, al igual que lo que experimentaste. Si dices la verdad en un foro público y proclamas la verdad de Dios, te perseguirán. Entonces la pregunta que debes analizarte es, ¿estoy siendo perseguido? Tengo gente que está en desacuerdo y dice, no, te equivocas, no deberías estar haciendo eso. Y si no, ¿de verdad te estamos predicando la verdad? Ahora, déjame decirte algo. Acabas de recordar algo en lo que no había pensado en quizás 8 años sobre mi testimonio, lo que no dije en el testimonio. Así que ustedes tienen algo que he olvidado decir durante años. Una de las cosas que sucedió inicialmente cuando estaba pasando por eso es que la Liga Católica de Nueva York se pronunció públicamente en mi contra en las primeras etapas de mi persecución pública, reputación, e hizo una declaración terrible contra mí desde el principio. E incluso algunos de mis analistas dijimos, bueno, eso no tiene sentido. ¿Por qué la Iglesia Católica debería estar de su lado? ¿Por qué hacen eso? Y más tarde, en uno de los artículos del periódico, menciona que yo era anticatólico. Dicen que el que dirigía ese periódico era católico ateo y yo no sabía que tal cosa existía. Pero supongo que son personas que aún siguen las tradiciones del catolicismo, pero no creen realmente en Dios. Al menos eso me dijeron. Interesante. Fueron mis abogados evangélicos quienes los llamaron y les dijeron, escuchen, deben retractarse lo que dijeron sobre él porque nosotros estamos de acuerdo con lo que dice este tipo. ¿Qué están haciendo? Y lo hicieron. Fue algo interesante. Cuando uno dice que lo están vigilando, ahora que lo pienso, ¿por qué se metieron en la pelea? Excepto que sea parte de mi contenido, siempre ha habido incredulidad sobre quién es Babilonia, quién es el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8,
¿Quién es la primera bestia de Apocalipsis 13? Eso siempre ha sido parte de ello. Así que tienes razón. Es como si supieran lo suficiente como para decir, escuchen, condenemos a este tipo a la relegación tanto como sea posible. Y luego tuvieran que retractarse cuando los evangélicos dijeron, espera un momento, ¿qué estás haciendo? Esto es lo que queremos que crean. Y nunca olvido que mis abogados me sentaron y me preguntaron, ¿de verdad crees que el Papa es el anticristo? ¿Tus abogados hicieron eso? Sí, me lo preguntaron en una sesión privada y tuvimos un breve estudio bíblico sobre el por qué y les dije, escuchen, se supone que son protestantes, sé que son cristianos evangélicos, se supone que son protestantes, lean lo que Calvino, Martín Lutero y otros dijeron sobre esta institución. Y de nuevo, el primo de mi abuelo era el líder de la Iglesia Católica en Jamaica, no tengo ningún problema con los católicos individualmente. Si son católicos y me escuchan, no tengo nada contra ustedes, me refiero al sistema. Sí, Y la necesidad de que te sientas atraído por la verdad. Todos necesitamos sentirnos atraídos por la verdad. Así que cuando lo dijiste pensé, lo olvidé. De hecho, me atacaron por separado. ojalá todos pudiéramos ser Danieles y mantenernos firmes. Y cuando llegue el momento no encontrarnos, oh, solo oraré en mi casa, oraré en mi armario en lugar de hacerlo frente a la ventana abierta, donde todos puedan ver. Quizás me arrodille y me ate las manos mientras todos los demás se inclinan ante la estatua dorada en las llanuras de Dura. Ojalá todos nos pusiéramos de pie y defendiéramos la verdad. Aunque el cielo se desplome, se derrumbe, la mayor necesidad del mundo es que haya hombres que defiendan la verdad aunque los cielos se desplome. Elena de White dice, y creo que es totalmente cierto, es algo que se avecina rápidamente. Esta crisis se avecina sobre el mundo y pronto veremos cómo la ley dominical cobra mayor importancia. James, ¿tienes alguna noticia al respecto? ¿Alguna actualización sobre lo que hemos visto aquí recientemente? Sé que queríamos hablar sobre lo que está sucediendo en la sociedad últimamente. ¿Podrías mostrarnos algo para hablar de eso? Sí, tengo un par de videos que han aparecido aquí recientemente. Tenemos pastores y ministros, por supuesto, que están hablando de la legislación dominical. ¿Recuerdan las leyes azules? Sé que la mayoría, sí. La mayoría crecimos en una época donde casi nada estaba abierto o permitido los domingos. Nada de eventos culturales, deportes juveniles, compras, prácticamente nada. Siempre se ha asumido que estas leyes se basaban en la ética judeocristiana de honrar el día de reposo. La primera ley conocida sobre la prohibición del trabajo dominical por motivos religiosos data del año 321, dictada por el emperador Constantino. Una parte de mí desea que aún tuviéramos leyes azules. Hoy, al volver de Charlotte, tuve que tomar un camino diferente porque las carreteras estaban cerradas debido a una carrera de 10 kilómetros que se celebraba en Charlotte el domingo por la mañana. Últimamente se ha hablado mucho sobre el domingo desde los púlpitos de todo Estados Unidos y por supuesto Douglas Wilson también lo mencionó en nuestro canal. Uno de los puntos interesantes que mencionó fue que en cuanto a la posible preocupación de los adventistas por las leyes azules, la situación es difícil en todas partes, como él mismo dijo. Así que para mí se parecía mucho al principio de que para la perspectiva nacionalista cristiana es mejor que muera un hombre que toda la nación, o mejor que un grupo de personas pierda sus derechos que toda la nación se vaya al precipicio. Esa fue la conclusión que saqué, pero también estamos viendo a personas como esta que piden que se proteja el domingo a nivel local en las personas que ven trabajando el domingo. Malo con nosotros, bien. Si quieres enojarte con alguien, enojate con la persona que nos empleó, ¿de acuerdo? Porque lleva así más de una hora. Bueno, no sé qué hacer. Es trabajo. Son las 2. Es domingo. Son las 2. Es domingo. Son las 2. Es domingo. Algunos de nosotros tenemos que trabajar los domingos. ¿Cuál es el problema? No son las 10 de la noche. Es como el mediodía. Es nuestro punto. El punto es que es domingo. ¿Dónde estaba el sábado? ¿Dónde está el lunes? Estábamos trabajando el sábado. Hemos estado trabajando. Él quiere que esto se haga lo antes posible. El clima definitivamente se está poniendo un poco más caliente que estos días con individuos que quieren proteger el domingo. Bueno, creo que lo principal es que hay indignación porque el domingo estaba siendo profanado. Y sabes que lo mismo sucedió en 1895 con la persecución de los adventistas del séptimo día.
No muy lejos de aquí. No muy lejos de aquí fue noticia de primera plana para el Chattanooga Sunday Times, de lo cual tenemos una copia. Pero había un hombre que estaba cavando un pozo en su propiedad, era adventista del séptimo día y estaba cavando un pozo. Ni con la vista ni con el oído molestaba a sus vecinos, pues se encontraba en su propia propiedad, estaba bajo tierra, estaba cavando un pozo de 12 metros de profundidad y sus vecinos indignados porque trabajaba el domingo lo denunciaron, lo arrestaron y por eso lo procesaron específicamente y eso fue en 1895. ¿No acabamos de conocer un descendiente suyo? De hecho, sí, fuimos a una iglesia local y conocimos al bisnieto, que era de ese individuo en una iglesia donde fuimos y hablamos. Y así sucedió en 1895, sucedió. Así que si sucedió en este país en 1895 y tendré que mostrarles algunos fragmentos de la noticia que tenemos de eso, son un eco de lo que sucederá en el futuro. Sabemos que la crisis de la ley dominical comenzó en 1888. Sabemos que el senador Blair impulsaba la ley del descanso dominical. Sabemos que después de eso, en 1895, muchos adventistas del séptimo día fueron perseguidos. Hay muchos ecos entre 1888 y el momento actual. El Papa León XIII y el Papa León XIV, el presidente de los Estados Unidos. Y en 1888 fue el único presidente que cumplió 2 mandatos no consecutivos comparados con Donald Trump. Así que hay muchos ecos de lo que sucedía entonces que siguen sucediendo ahora. Y creo que estamos al borde de esa crisis que se avecina, la crisis que se viene. Y tenemos un... No quiero ahondar demasiado en esto porque queremos centrarnos en Cristo y la palabra, pero tenemos un evento importante. Eso acaba de suceder la semana pasada, lo que ha hecho que la gente recurra a la palabra y diga, bien, ¿qué es todo esto del día del reposo? Tuvimos el asesinato de Charlie Kirk, ya sea que nos gustara Charlie Kirk o nos gustara su visión política o no, es una tragedia de proporciones nacionales que alguien muriera de esa manera. Y la tristeza que siento por su familia a veces es abrumadora, terriblemente trágico. No estábamos de acuerdo con él, sobre todo en su visión del día de reposo, pero nos parece interesante que guardara el día de reposo, como mencionamos antes, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, desde el atardecer hasta al atardecer, y el valor que le encontraba, porque encontramos ese mismo valor en dejar de lado las cosas comunes y adorar a Dios. Creo que es un paralelismo válido, pero nos lleva de nuevo a lo que hablamos antes sobre ambos lados. Ambos lados se encuentran aspectos en su adoración del día de reposo y aspectos realmente virulentos, ambos relacionados con la observancia del día de reposo, absolutamente. Deberíamos hacerlo, debería convertirse en un mandato. Estamos escuchando a los nacionalistas clamar por eso y luego estamos escuchando, bueno, si vas a guardar el día de reposo, entonces hay todas estas cosas, otras cosas a las que él se oponía o que él apoyaba y que necesitaba cambiar, se necesitaban corregir. Es simplemente muy complejo, es confuso. Ni siquiera entiendo cómo la gente de cada lado del pasillo y en la disposición en la que están puedan siquiera entender su propia posición porque parece que está cambiando, usar su terminología anterior de la molienda. La molienda está tomando diferentes texturas por todas partes. Sí, ¿cómo sale el producto final del cual Satanás más bien se va a deleitar? Bueno, la esposa de Charlie Kirk se levantó e hizo su primera declaración después de la muerte de Charlie y dijo, esta lucha no ha terminado, ella va a seguir con esto. Y la gente dice que este es un momento decisivo en Estados Unidos y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que muchos jóvenes que veían a Charlie, que asistieron a alguna de sus charlas y todo eso, los está polarizando aún más. Y creo que está polarizando a mucha gente hacia el nacionalismo cristiano, porque eso es lo que Charlie defendía. Así que bueno, creo que eso está a la vuelta de la esquina y creo que debemos enfocarnos en difundir este mensaje y orar para que Dios detenga los vientos de destrucción y nos dé un poco más de tiempo para que el mensaje pueda difundirse y la gente lo entienda. Elena de White habla de la legislación dominical que se está abriendo camino en la oscuridad. Y sin embargo, si estamos velando por eso, como deberíamos hacerlo, como adventistas del séptimo día, creyentes en la Biblia, deberíamos estar atentos. Y lo vemos este impulso popular que crece, que impulsa esta legislación. ¿Qué vamos a hacer con nuestras iglesias que están dormidas?
y hay muchas que están dormidas. ¿Qué vamos a hacer con la gente que solo van a la iglesia a escuchar mensajes suaves, a escuchar la leche, no a comer sólido? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Si nadie da el mensaje, ¿cuándo nos levantaremos? Creo que tenemos que levantarnos ahora. Algo que dijiste sobre ese evento me hizo pensar en un texto bíblico sobre cómo reaccionamos ante las crisis como esta. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Con respecto a los eventos de la semana pasada, creo que, no sé ustedes, pero yo también derramé algunas lágrimas con ese evento. Esté o no de acuerdo con él, sigo pensando como cristiano que debemos revelar a Cristo en cómo pensamos sobre aquellos con que no estamos de acuerdo, o incluso sobre quienes, ya saben, especialmente sobre quienes estamos de acuerdo, pero incluso sobre quienes no estamos de acuerdo. Esto se remonta a un ejemplo protestante, Dirk Williams. A menudo hablamos de quién, e incluso por su enemigo, regresó y lo sacó del agua helada para salvarle la vida. La vida es preciosa. La vida es preciosa y debemos llorar con quienes lloran cuando ocurre una tragedia como esta. Y creo que con el paso del tiempo, a medida que esas leyes se implementen, se revelará el carácter. Y espero que cada uno de nosotros, cuando llegue a la crisis, podamos revelar verdaderamente a un mundo moribundo el amor de Cristo en nuestras propias vidas y en cómo interactuamos con los demás. Como dijiste, la ley dominical se ha estado desarrollando en la oscuridad, pero eventualmente tiene que salir a la luz. Sí, Es decir, y esta es probablemente la verdad, y tal vez durante los últimos 50 o 60 años a puertas cerradas, las cosas se han estado moviendo, las dos partes compitiendo entre sí para llegar a un punto donde se puede implementar el proyecto 2025 abiertamente. Básicamente dice, miren, queremos una legislación dominical. La ley dominical tiene etapas, no será, como dijiste, no ocurrirá de una sola vez. No se llegará a la pena de muerte desde el principio. Tiene que empezar con la gente, como mostró el último video, con la idea de que el domingo es especial, ¿verdad? Entonces, si empiezan por cambiar, y lo tengo aquí, empiezan simplemente cambiando la ley de normas laborales justas y dicen, oiga, vamos a pagar tiempo y medio por ley, hay que pagar tiempo y medio para que alguien trabaje el domingo. Esa es la ley dominical. Eso lo cambia todo por sí solo. Y eso ya no es una conjetura. Eso está escrito en el proyecto 2025. Si accedes al rastreador del proyecto 2025, el último que encontré el viernes, ya han completado el 47% de todo lo que querían hacer en el proyecto 2025. Y en menos de un año de esta administración, donde tienen una influencia muy fuerte, está sucediendo. Mucha gente no quiere oírlo. Lo que se escucha que está sucediendo, y acabo de dar un sermón sobre esto, porque una de nuestras revistas adventistas, entre comillas, tenía una editorial que decía, miren, deberíamos dejar de predicar que Jesús viene pronto. De hecho, en este artículo, y puedo mostrárselos, el autor dice que se avergüenzan cada vez de que ven a una iglesia adventista a anunciar una serie de eventos proféticos del fin del tiempo. Y entonces incluso ayer hablé en una iglesia y un joven le hablaba a otro joven y le dijo, hey, llevan diciendo esto desde siempre. Se supone que Jesús vendrá, pero no va a venir o no lo hará. ¿Cómo sabemos que no pasarán otros 50 o 100 años o lo que sea que haya dicho? Nos hemos vuelto insensibles a esas cosas. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, hay una palabra profética más segura. Parte de la razón es la profecía. Y comprender y estudiar esta profecía es importante. Es cuando ves que la Biblia ha predicho estas cosas y entiendes que se cumplirán. No solo te da más seguridad de lo que está por suceder, no te lleva a temer lo que va a pasar, porque si estas cosas van a pasar, como dijo Pedro, palabra profética más segura, eso significa que Juan 3, 16 y 17 también son confiables. Que cuando Él dice que te perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad, eso también es igual de confiable. Eso significa que Salmos 34, 19, donde dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas ellas, eso también es confiable. Entonces, por favor, dijiste, ¿quién va a predicar esto? ¿Quién se va a poner de pie y decirlo? Todos tenemos que hacerlo porque eso es parte de cómo mostramos a la gente de que Dios realmente tiene el control en un mundo de caos. Y en última instancia, lo que Él desea más que nada es poder rescatarnos de este mundo moribundo. Ese es su objetivo. Y su carácter, en última instancia, es lo que está en juicio. sí,
Cierto. Y mencionaste sobre que se ha estado abriendo paso en la oscuridad durante los últimos 50 o 60 años. Observa el sentimiento estadounidense, digamos, durante JFK. Hay muchas dudas sobre si sería elegido presidente simplemente por ser católico. Y bueno, hubo editoriales en el periódico sobre si un católico debería ser presidente. Pero ahora de nuevo hemos visto este cambio. Hemos visto que 7 de los 9 jueces de la Corte Suprema son católicos. Hemos visto católicos en muy altos cargos. Biden era católico. Algunas personas discutirían lo buen católico que era, pero era católico. Proclamó ser católico. Vance es católico. Y entonces estás viendo este cambio hacia el catolicismo. Así que se está haciendo realidad como estás diciendo. Así que tenemos que estar atentos a estas cosas. Somos centinelas en los muros de Sión. Necesitamos ser centinelas en los muros de Sión. Y tenemos que vigilar estas cosas y proclamar una advertencia a un mundo moribundo de lo que pronto vendrá, que pronto está por suceder. Así que solo quería leer un versículo que diga mucho y es un versículo cuando la gente me pregunta cómo superé lo que pasé con ese periodo de persecución, les digo que fueron 3 cosas. Oración, no solo mis propias oraciones, sino pedir a otros que oren por mí. La segunda era la alabanza y no como la alabanza donde vas, levantas las manos y apagan las luces de la iglesia. Y quiero decir, estaba solo en casa con mi himnario cantando canciones como cuán grande es Él, ¿verdad? O qué amigo nos es Cristo. Y he aprendido y espero que esto le ayude a alguien. Debes aprender a alabar a Cristo, a alabar a Dios en la tormenta. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de Israel. La alabanza es la segunda, pero la tercera son las promesas. Esas 3 cosas. Tienes que proclamar las promesas de Dios en voz alta y cuando ores tienes que incorporarlas en tus oraciones. Una de las más que me gustan es Isaías 59:19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Hemos estado hablando de los eventos de los últimos días. Hemos estado hablando de la ley dominical. Hemos estado hablando de la libertad religiosa. Vivimos en el tiempo del fin. Tomo prestada esa misma cita de una de mis escritoras favoritas, Elena de White. Me encanta lo que dice. Voy a leer brevemente un pasaje. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de los acontecimientos de la mayor gravedad. Ahora escuchen el siguiente párrafo, es corto. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas. Creo que las fuerzas del mal se están uniendo. No quiero decir ambos bandos, sino en múltiples bandos. Es multifacético. Para la gran crisis final, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios, me atrevo a decir que las redes sociales, están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Eso es cierto, los movimientos finales serán rápidos. La profecía se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Mientras la libertad religiosa y la libertad de expresión son atacadas, nunca olvidemos que nuestra esperanza final no está en tribunales, la cultura o incluso en nuestras carreras. Está en Jesucristo. Él prometió, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, no importa qué pruebas enfrentemos, podemos permanecer con valentía porque servimos a un Salvador resucitado que es fiel hasta el final. Gracias, Dr. Walsh, por acompañarnos y compartir su testimonio. Y gracias, amigos y espectadores, por ser parte de esta conversación. Si este video les resultó útil, por favor, denle me gusta, compártenlo y suscríbete para que más personas puedan escuchar estos importantes mensajes. Hasta la próxima. Manténgase firmes en la fe, con la mirada puesta en Jesús y aferrándose a la bendita esperanza de su pronto regreso.